Módulo 1. Patrones de la comunicación científica. Punto número 2. Bases de datos, directorios y repositorios. El exceso de la información en la sociedad de la información. En la sociedad de la información, la evolución de las revistas impresas al formato digital se acompaña del nacimiento de muchas revistas originariamente electrónicas, con las grandes ventajas del costo, la visibilidad, la difusión, el acceso y la internacionalización. La generación del conocimiento hoy en día es tan acelerada que ahora tenemos exceso de información, a tal punto que hoy más que nunca se requiere conocer los criterios de la calidad de la información. Esta tarea anteriormente no nos preocupaba, puesto que hasta fines del siglo pasado era realizada por las casas editoriales, tanto de los libros como de las revistas. Sin embargo, la información ha seguido creciendo de manera exponencial, de tal modo que ahora incluso la información que pasa por un grupo editorial es excesiva, sigue siendo excesiva. Y tenemos dificultades no solo al momento de ubicar exactamente lo que necesitamos, sino también tenemos dificultades para elegir la información de la mayor calidad posible. Ante esta situación, podríamos pensar en evaluar la calidad de un artículo de manera aislada, pero esta tarea sería titánica y realmente impráctica, de tal modo que surge la necesidad de poder valorar la calidad de la información en base al trabajo que tienen las revistas a la hora de aceptar los artículos que envían sus diversos autores. A esto le vamos a añadir un sistema que permita una rápida recuperación, es decir, un sistema de búsqueda de la información. Entonces, ahora buscar información de calidad, buscar un buen artículo científico, parte de ubicar una revista avalada por un índice de calidad. Así podemos identificar a las bases de datos como Science Citation Index, SCI, anteriormente conocida como EASY. Se trata de una base de datos que recoge las contribuciones de sus autores como artículos, cartas, revisiones, que se pueden publicar en las revistas de ciencia y tecnología indizadas por Thomson Reuters. Actualmente también se contempla el campo de las ciencias sociales. Siendo que la información científica y técnica de nuestros días es muy voluminosa, es muy extensa, esta base de datos selecciona de manera rigurosa y exigente a las revistas que indexa. Su objetivo es claro: mantener una alta calidad de la información indexada y, cómo no, su prestigio hasta ahora ganado. Publicar en una revista indexada por el EASY es muy valorado entre los investigadores científicos. Si bien esta es una base de datos con reconocido prestigio, son escasas las revistas que podemos encontrar en nuestro idioma, en general en un idioma distinto al inglés, de manera que utilizar a esta base de datos como un indicador de producción científica, incluso para comparar países, no es la mejor idea. A nivel Latinoamérica, siempre ha existido la necesidad de lograr mayor visibilidad para nuestras revistas, emulando por supuesto la rigurosidad que exigen las bases de datos más prestigiosas, aunque esto en muchos casos no se cumple. Es así que surgen las bases de datos regionales, como LILACS, que según su propia definición, LILACS es el más importante y abarcador índice de la literatura científica y técnica en salud de América Latina y del Caribe. Esto expresamente en su sitio web. Desde hace 27 años contribuye al aumento de la visibilidad, del acceso y de la calidad de la información en la región. Aquí se remarcan las 3 palabras claves cuando pensamos en una base de datos. Visibilidad, hay que llegar al lector. Acceso, esto es una fácil recuperación. Y calidad, que incluye toda la rigurosidad que se exige para lograr indexar a una revista en esta base de datos o en cualquier otra. La importancia de contar con bases de datos regionales radica en el sentido de que ofrecen a los investigadores
un centro de información complementaria que, aunque pudiendo no alcanzar los estándares de las principales y más prestigiosas bases de datos, dejamos a cada investigador discernir la calidad de los artículos independientemente de la revista. Otro beneficio de estas bases de datos regionales es que beneficia a las revistas que INDISA, incrementando su visibilidad y accesibilidad de la información para sus lectores. Esto en el largo plazo incrementará también el prestigio de la revista y consecuentemente de la base de datos. Así que el concepto está claro. Una revista debe buscar acceder a estas bases de datos. Y si no queremos hacer de esto una tarea muy difícil, podemos hacerlo de una manera progresiva, accediendo primero a bases de datos locales, regionales y finalmente internacionales. Aquí debemos aclarar que estar dentro de una base de datos puede significar un excelente trabajo editorial, no necesariamente del contenido intrínseco de cada uno de los artículos. Podemos agrupar a los diversos índices según la rigurosidad que tienen los evaluadores acerca de las mismas, de manera que podamos tener una visión global de dónde buscar nuestra información y también de cómo elegir la revista a la hora de publicar. En primer lugar tenemos a las bases de datos. Estos son unos índices que incluyen revistas científicas, periódicas, evaluadas en diversos parámetros. Digamos, de una manera global, evalúan que una revista cumpla con un contenido científico, relevante, que tenga arbitraje por pares, un consejo editorial idóneo, una estructura, puntualidad en la publicación, periodicidad y normalización en las presentaciones. Las bases de datos como EASY, Scopus y Medline evalúan también el ámbito, la cobertura, la audiencia de la revista, y esto, por cierto, es una tarea continua. Las bases de datos pueden proporcionar hipervínculos o hipertexto al contenido de la revista que está enlazando. El resumen o el texto completo del artículo también debe estar presente. Integrar un buscador de artículos es una tarea complementaria. En algunos casos, estas bases de datos pueden solamente señalar a las revistas que cumplen con los criterios de inclusión. Entonces, no todas las bases de datos cuentan con un buscador. Y este buscador no se parece en nada a los buscadores como Google, Yahoo, que están en Internet. Porque aquí las revistas tienen que solicitar su inclusión y son incluidas únicamente si cumplen toda la rigurosidad que ellas exigen. Por supuesto, hay algunas que son más rigurosas que otras. Y precisamente por debajo de las bases de datos podríamos situar a los directorios. El directorio registra información bibliográfica y editorial de cada una de las revistas, ofreciendo datos básicos, menores a las bases de datos como título, país de publicación, editorial, responsables, datos de contacto, información relevante para todos los interesados en conocer las revistas que se editan a nivel regional. Es decir, que proporcionan un listado de revistas evaluadas e incluidas, pero de manera general, sin información específica. De manera que una revista que no alcance las condiciones para indizarse en una base de datos, bien podría encontrarse en un directorio. Luego tenemos a los repositorios descendiendo en la jerarquía de la rigurosidad de la revisión. No vamos a decir calidad, porque la calidad podría ser independiente de la revista donde publicamos. La calidad la da el contenido del artículo mismo. Pero esto, ya dijimos, es una situación muy difícil de evaluar. Los repositorios son generalmente institucionales, como las universidades. Se trata de un sistema de información que sirve para almacenar, preservar y difundir la producción intelectual de una manera más práctica. Puede ser creada y mantenida
de forma individual por una institución, una universidad o por grupos que pueden trabajar de manera colaborativa. Son específicamente sitios web que incluyen las revistas que lo solicitan, pudiendo ser de diversa índole, ya sean científicos o incluso de temas no científicos. Pueden ser periodísticos y proporcionan acceso al artículo en texto completo. De eso se trata, de difusión. No pueden ser consideradas bases de datos porque no tienen parámetros que evalúe la calidad de las revistas que albergan, de tal modo que su principal utilidad es incrementar la visibilidad y la accesibilidad. Dejando un poco más atrás, pero por favor no tanto, la calidad. La visibilidad de una revista científica. Clásicamente, la visibilidad de una revista se mide por el número de suscriptores que posee. Como en el pasado todas las revistas tenían que ser impresas, había que pagar una suscripción mensual, una cuota, para ser considerado suscriptor. Hoy en día, la visibilidad de una revista puede ser considerada por el número de visitas que recibe su página web, de manera que mientras a más bases de datos enlacemos una revista, aumentamos su posibilidad de llegar a más lectores. Sin embargo, ahora surgen una serie de cuestiones como por ejemplo, ¿cómo saber si el usuario que está visitando la página web de la revista corresponde al público objetivo? No podemos considerar suscriptor al visitante de una sola ocasión, ni siquiera aquel que se creó una cuenta o se ha registrado con un usuario y un password. Estar indizada a Medline, por ejemplo, proporciona una visibilidad amplia en la comunidad médica, a diferencia de aquellas bases de datos que solo se encuentran disponibles para el público en general, o que es el público en general el que accesa a estas mismas. De manera que Medline cumple con el criterio de audiencia o público objetivo. A fin de incrementar la visibilidad, una revista electrónica es muy importante, pues permite ampliar la visibilidad de la revista sin demandar de muchos recursos, de muchos gastos. Esto es evidente si tenemos presente que las revistas de las universidades, por ejemplo, tienen un tiraje muy limitado y también una distribución muy restringida. Aquí la opción de pasarse a la revista electrónica es una buena alternativa. La información que poseen los administradores de las revistas electrónicas acerca de sus suscriptores, en definitiva, no es equivalente a la que poseían las revistas físicas cuando no existía todo este sistema electrónico de aquellos suscriptores que pagaban por estar al día con cada uno de los números. Y ahora vamos a hacer un pequeño tour por las principales bases de datos, directorios y repositorios. Comenzaremos con Thomson Reuters. Aquí tenemos la dirección electrónica. Esto es el Science Citation Index, SCI, conocido como EASY. Estamos en la zona del Journal Search. He colocado la palabra clave diabetes y lo que nos muestra a continuación no son artículos sobre diabetes, sino son revistas donde podemos encontrar artículos sobre diabetes. De esta forma podemos identificar que hay bastantes revistas donde podríamos encontrar información si este fuese nuestro tema de interés. Ahora vámonos a la siguiente, y esto es el buscador PubMed de Medline. Medline es la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos. A diferencia de EASY, aquí solamente vamos a encontrar revistas con contenido para la medicina o el área de la salud. También habíamos dicho que no todas las bases de datos tienen un buscador. De hecho, algunas se limitan a indexar a las revistas.
Bueno, PubMed es un buscador, digamos, especializado porque se ha creado específicamente para realizar esta tarea. Y entonces incluso podríamos hacer búsquedas selectivas en el caso de que tengamos múltiples resultados. Ahora veamos a la siguiente, que es Scopus. La dirección electrónica es scopus.com, pero no se realizan las búsquedas desde esta zona, sino desde esta dirección electrónica. Puedes ver el mismo logotipo. Scopus incluye las áreas de ciencias, de tecnología, medicina, ciencias sociales, artes, humanidades. Está editada por Elsevier, que lo vemos acá en la parte inferior, Elsevier. Y si colocamos una palabra como diabetes, el resultado también va a ser revistas que incluyen artículos sobre el tema que nos interesa, que en este caso es diabetes. Ahora veamos la base de datos Cielo, pero aquí estamos en cielo.org.p y ahora estamos en cielo.org, digamos internacional. Aquí en el costado izquierdo puedes ingresar a la zona regional donde desees. Vamos a regresar a Perú. Y tenemos una lista alfabética de las revistas, una lista por materia y también por títulos. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos las revistas indizadas a Cielo, pero en Cielo Perú. No hay que confundirnos. Si quisiéramos ver el listado por cada país, deberíamos ingresar a la zona correspondiente. Bueno, ahora veamos Redalic. Aquí también contamos con un buscador. Podemos buscar directamente el artículo. Si quisiéramos, por ejemplo, buscar diabetes, podemos buscar por revistas, por disciplinas, instituciones y países. Un buscador más completo. Luego vamos a la siguiente base de datos, que es Lilacs. Aquí tenemos un buscador de artículos. Si colocamos la palabra diabetes y vamos a hacer la búsqueda por todos los índices, dice aquí se refiere a título, autor y asunto. Bueno, título, porque no creo que haya alguien que se llame diabetes, o simplemente todos los índices y luego buscar. Y aquí lo que nos dan son los artículos sobre el tema de la diabetes. Hasta aquí tenemos a las bases de datos. Ahora veamos a los directorios. Aquí tenemos a Hinari. Hinari es un proyecto a propósito de lograr accesibilidad para los países en vías de desarrollo, un programa establecido por la Organización Mundial de la Salud. Es una colección de pago, pero a un precio muy accesible. Luego tenemos a DOAC, cuya característica principal es que es Open Access, es decir, gratuito. Es una colección de revistas de acceso libre, revistas científicas y académicas que, por cierto, deben cumplir la calidad al utilizar la revisión por pares o el control editorial al que nos hacemos referencia, pero por sobre todo que sean gratuitas. Enseguida tenemos a la Free Medical Journals, y ya desde el nombre podemos intuir que es de acceso libre, de acceso gratuito. Tenemos aquí la dirección electrónica y algunas revistas que podemos encontrar, siempre que su contenido sea de acceso libre. Ahora veamos a EBSCO. En EBSCO incluso podemos encontrar distintos idiomas, podemos seleccionar el nuestro, español. Luego tenemos a Latindex, que es el Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Su sede es en México. Y enseguida vamos a ver un repositorio que es Inbiomed. Aquí tenemos una gama mucho más amplia dentro del campo de la salud para las revistas que están contenidas en este repositorio. La mayoría de los repositorios pertenecen a las universidades, de tal modo que vendría a ser algo así como una biblioteca virtual. Y en algunos casos es una conjunción entre varias universidades. Aquí tenemos, por ejemplo, la página web de una universidad
donde podemos acceder a diferentes fuentes de información y el listado es bastante largo. Por cierto, no todos estos estarán en una base de datos. Ahora veamos una revista, en este caso la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Aquí al costado izquierdo nos muestra las bases de datos a las cuales está indexada. Y claro, esto lo vamos a ver siempre que entremos a la página web de una revista. En este pequeño tour no hemos entrado a las revistas, sino a las bases de datos, directorios y repositorios.